Primera parte, el fatídico encuentro. La ciudad brillaba bajo las luces LED, una vibrante pintura urbana en una noche de fin de semana. Las calles estaban repletas de tráfico, las bocinas de los autos se mezclaban con los graves profundos que resonaban en los clubes cercanos. Elias Kane conducía su elegante Porsche negro por las calles abarrotadas, con sus ojos grises acerados escrutando los reflejos del parabrisas. A sus 34 años, era un nombre imposible de ignorar en la industria del entretenimiento. El director ejecutivo de Kane Entertainment, la potencia detrás de los grandes eventos musicales y los éxitos que encabezan las listas de éxitos. Con el pelo negro peinado hacia atrás y una figura alta y dominante envuelta en un traje a medida, Elias irradiaba confianza y autoridad. Pero debajo de ese exterior atractivo se escondía un corazón frío, uno que nunca había vacilado ante nadie. Para él, el amor era un lujo, innecesario en un mundo de números y contratos. Hoy había sido un día muy largo. Se habían pasado horas en reuniones con inversores debatiendo la expansión de Kane Entertainment en el mercado asiático. Elias había mantenido la compostura, pero por dentro era una tormenta de tensión. No tenía ningún deseo de volver a casa. El lujoso ático en lo alto de un imponente rascacielos de cristal solo le hacía sentir más vacío. En cambio, decidió conducir sin rumbo por la ciudad, en busca de algo que le tranquilizara. Y entonces, como por obra del destino, se encontró deteniéndose frente al distrito artístico, un rincón poco conocido de la ciudad donde los grafitis cubrían las paredes y los clubes clandestinos se apiñaban entre edificios viejos. Elias se bajó del coche, con la chaqueta del traje colgada del hombro, y su mirada recorrió un estrecho callejón que conducía a una puerta pintada de negro con letras garabateadas de forma desordenada. Pulso. Se trataba de un club underground muy conocido entre los artistas independientes, un lugar que visitaba de vez en cuando para encontrar nueva inspiración. El pulso de la música electrónica llenaba el aire cuando abrió la puerta. El olor a alcohol y humo de cigarrillo se mezclaba en la atmósfera. La multitud que había en el interior no era abrumadora, pero era suficiente para crear una energía vivaz, rebeldes con chaquetas de cuero, artistas con el pelo teñido de colores brillantes y ojos curiosos que lo miraban mientras entraba. Y entonces la vio en el centro de un pequeño escenario bajo luces parpadeantes. Una chica estaba bailando, no con los movimientos coreografiados pulidos de los artistas de Kane Entertainment, sino algo crudo, indómito, una historia contada a través del movimiento. Su largo cabello plateado, de un tono natural excepcionalmente raro, brillaba bajo el juego de luces rojas y violetas como una galaxia viviente. Sus profundos ojos verdes estaban llenos de una intensa concentración y su esbelta pero fuerte figura vestida con un ajustado traje negro irradiaba un poder silencioso. No estaba simplemente bailando. Ella dominaba la luz, y los rayos se movían con cada paso que daba. Como si fueran una extensión de su cuerpo, Elias permaneció inmóvil, con las manos en los bolsillos y los ojos clavados en ella. Había visto a cientos de artistas, pero ninguno le había hecho sentir así, como si una corriente eléctrica le hubiera recorrido la columna vertebral y despertado algo que no sabía que poseía. ¿Quién era ella? Una bailarina independiente, tal vez, pero la forma en que se movía con la música y la luz le hizo pensar que era mucho más que una simple intérprete. Cuando la canción terminó, hizo una leve reverencia, su cabello plateado cayó en cascada y le ocultó el rostro mientras la multitud estallaba en aplausos. Elias no aplaudió. Él simplemente se quedó allí, observando como un depredador que acaba de encontrar a su presa. Nova Sterling bajó del escenario, las gruesas suelas de sus botas resonando contra el piso de madera desgastada. A sus 27 años, era un espíritu libre, nunca se establecía en un solo lugar, iba de ciudad en ciudad para actuar y trabajar. Se ganaba la vida bailando y diseñando iluminación escénica, lo que le permitía vivir sin compromisos. El pasado de Nova fue una profunda cicatriz. Su familia la había abandonado cuando era niña y la había vendido a una empresa de entretenimiento para pagar sus deudas. Había escapado, negándose a dejar que alguien la controlara de nuevo. Su pelo naturalmente plateado, resultado de un albinismo parcial, la hacía destacar, pero también era un recordatorio constante de la diferencia que la había alejado del abrazo de su familia. Mientras se dirigía hacia el bar, un grupo de espectadores borrachos le bloqueó el paso. «Oye, chica de pelo plateado, baila para nosotros otra vez». Uno de ellos balbuceó arrastrando las palabras, mientras le tomaba el brazo. Nova dio un paso atrás, con la mirada fija.
Muévete, dijo en voz baja pero con un tono de advertencia. Pero el hombre no se detuvo. Sus amigos se rieron y otro le arrebató la mochila que contenía su equipo de iluminación. Elías había estado observando desde la distancia, inicialmente sin tener la intención de intervenir. No era el tipo de persona que se hace el héroe, pero había algo en sus ojos, una resiliencia mezclada con viejas heridas que lo hicieron dar un paso adelante. Deberían parar, dijo con voz profunda y autoritaria, sus ojos grises de acero brillando como metal frío. Los matones se dieron vuelta, listos para discutir. Pero la mera presencia de Elías los hizo dudar. No necesitó luchar, solo una mirada, unas palabras, y retrocedieron, devolviéndole la mochila a Nova antes de escabullirse. Nova lo estudió, evaluándolo con la mirada. Era casi una cabeza más alto que ella, su traje negro se ajustaba a la perfección sobre su sólida figura, y el ligero aroma a colonia amaderada la tomó por sorpresa. No necesitaba tu ayuda, dijo ella, con un tono cortante, aunque la curiosidad brillaba por debajo. Elías sonrió, la comisura de sus labios se curvó en una sonrisa perezosa y arrogante. Considérame aburrida. ¿Y ahora qué? ¿Un agradecimiento o una mirada más? Ella frunció el ceño y se encogió de hombros. Bien, una copa para saldar la deuda. Le hizo un gesto para que se reuniera con ella en la barra. Elías aceptó, sin apartar la mirada de ella mientras ella pedía 2 tragos de tequila. Su conversación comenzó con un desafío juguetón. No pareces alguien que frecuenta lugares como este, observó Nova, tomando un sorbo y mirando fijamente su costoso traje. Elías se rió suavemente. Y tú no pareces alguien que invite a extraños a tomar algo. Entonces, ¿cómo es tu vida? ¿Bailando y corriendo? Nova se puso rígida por un segundo, pero luego soltó una risa fría. Mejor que vivir en una jaula dorada como tú. Es un entretenimiento, ¿no? Sé quién eres. Elías se sorprendió, pero no lo demostró. Entonces, ya sabes, podría darte el mundo si lo quisieras. Nova negó con la cabeza. No necesito tu mundo. Me gusta mi libertad. A pesar de las duras palabras, la tensión entre ellos cambió. Elías se sintió atraído por el espíritu indómito de Nova. Mientras ella percibía algo raro debajo de su refinado exterior, algo real. Cuando el club cerró, afuera había comenzado a llover con fuerza. Elías se ofreció a llevarla a casa. No tengo un hogar, respondió Nova, sus ojos brillaban con un desafío silencioso. Pero si no te importa mojarte, ven conmigo. Lo guió a través de un callejón oscuro hasta un almacén abandonado cerca de su refugio temporal. En el interior, el espacio se transformó en un estudio de iluminación improvisado. Tiras de LED colgaban de las paredes, equipos de escenario viejos apilados en las esquinas y una pequeña cama escondida a un lado. Elías miró a su alrededor, impresionado pero en silencio. Nova encendió una franja de luz violeta, el brillo iluminó su rostro, haciendo que sus ojos verdes resaltaran aún más. Aquí es donde me quedo cuando estoy en esta ciudad, dijo, su voz más suave de lo habitual. El aire entre ellos se volvió espeso, una atracción invisible los atraía más. Elías dio un paso adelante, sus dedos rozando un haz de luz LED, pero sus ojos permanecieron fijos en ella. No te pareces a nadie que haya conocido, murmuró, su voz profunda y áspera. Nova sonrió. Tú también, pero no creas que me quedo. Apenas terminó la frase cuando Elías la atrajo hacia sí y sus labios chocaron contra los de ella en un beso repentino e intenso. Nova respondió instintivamente, incapaz de resistir el calor que surgía entre ellos. El beso se profundizó y los condujo hacia la pequeña cama entre las luces parpadeantes. Esa noche, perdieron el control en una tormenta de pasión, la ropa tirada al suelo, los cuerpos enredados como si no hubiera un mañana. Pero cuando Elías se dio cuenta de que Nova era virgen, la ligera vacilación en sus movimientos, el destello de sorpresa en sus ojos, se quedó paralizado por un breve momento. Había asumido que ella era un espíritu libre experimentado, pero esta revelación despertó en él algo más que un simple deseo. Se despertó un profundo instinto posesivo, como si ella acabara de convertirse en una parte inseparable de él. Por la mañana, Elías se despertó en la estrecha cama, con la débil luz del sol filtrándose a través de una ventana entreabierta. Extendió la mano para cogerla, pero ya no estaba. Lo único que quedaba era una tira de LED violeta en la almohada,
un rastro de ella. Se sentó, su mirada se oscureció, sus dedos se apretaron alrededor de las sábanas. Ella había huido, pero Elias Kane no era un hombre que dejara escapar las cosas fácilmente. Una lenta y fría sonrisa se dibujó en sus labios mientras se ponía de pie, saliendo del almacén con un solo pensamiento en mente. No escaparás de mí, murmuró, decidido a encontrar a Nova Sterling, la mujer que, sin saberlo, le había robado una parte del alma. Bienvenidos a Soul Stories. La vida puede ser abrumadora, pero aquí compartimos historias sinceras para brindarte paz, alegría e inspiración. Tu apoyo, cada comentario, me gusta y seguimiento significan mucho para nosotros. Nos motiva a crear historias más significativas y motivadoras, solo para ti. ¿Nuestra última historia te conmovió? Deja un me alegro en los comentarios si estás de acuerdo. Suscríbete ahora y forma parte de una comunidad que difunde amor, amabilidad y positividad. Hagamos que cada día sea un poco más brillante, juntos. Segunda parte. Comienza la obsesión. La tenue luz de la mañana se filtraba a través de las grietas de la ventana rota del almacén, proyectando sombras suaves sobre el rostro cincelado de Elias Kane cuando salió al exterior. Sus zapatos de cuero pulido se hundieron ligeramente en la tierra húmeda, dejando huellas profundas en la fina capa de barro que había dejado la lluvia de la noche anterior. Hizo una pausa e inhaló profundamente, el aire helado llenó sus pulmones, pero no logró ahuyentar el vacío que lo carcomía. En su mano estaba la tira de LED violeta que Nova Sterling había dejado sobre la almohada, una cosa pequeña y frágil. Sin embargo, ahora se sentía como un recuerdo vívido, una atadura invisible que lo unía a la chica de cabello plateado que había desaparecido sin dejar rastro. Elias no regresó directamente a su ático. No tenía ganas de enfrentarse al frío silencio de su lujoso apartamento, donde las paredes de cristal y la decoración minimalista solo hacían que su soledad fuera más evidente. En lugar de eso, condujo su elegante Porsche negro por las calles bulliciosas, mientras sus ojos gris acero parpadeaban sobre el resplandor de neón de la ciudad. Se detuvo frente a la sede de Kane Entertainment, una reluciente torre de cristal en el corazón del centro de la ciudad, un símbolo de poder y éxito que había construido durante la última década. Pero hoy, cuando entró en su oficina privada en el piso superior, su mente no estaba en contratos ni estrategias comerciales. Estaba completamente concentrada en Nova. La oficina de Elias era enorme, con un elegante escritorio de ébano en el centro y altísimas paredes de cristal que ofrecían una vista panorámica de los rascacielos de la ciudad que brillaban a lo lejos y el tráfico que se arrastraba debajo como pequeñas hormigas. Tiró su chaqueta de traje sobre una silla de cuero, se sentó y encendió su computadora, mientras sus largos dedos escribían rápidamente en el teclado. Su mirada era aguda y tenía una determinación fría, pero en su interior no sentía nada más que caos. No podía explicar por qué una noche con Nova lo había desquiciado de esa manera. Elias Kane siempre había sido un hombre de lógica, todas las relaciones de su vida, desde socios comerciales hasta amantes fugaces, habían sido calculadas, meras piezas de un tablero de ajedrez bajo su control. Pero Nova estaba fuera de su alcance. Había desaparecido como el viento, dejando atrás un vacío que él no podía llenar y que lo estaba volviendo loco. Presionó el botón del intercomunicador en su escritorio. «Que venga el equipo técnico». «Ahora», ordenó, en voz baja e inflexible. Minutos después, la puerta automática de vidrio se abrió y entraron 5 de los principales analistas de datos y expertos en seguridad de Kane Entertainment, vestidos con sudaderas y jeans, con computadoras portátiles en la mano y expresiones que mezclaban curiosidad y aprensión mientras se enfrentaban a su notoriamente despiadado director ejecutivo. Elias se puso de pie, apoyando las manos contra el escritorio, sus ojos grises escrutando a cada uno de ellos como un depredador que evalúa a su presa. «Necesito que encuentres a alguien», dijo, con voz tranquila pero cargada de autoridad, una mujer, de unos 27 años, cabello plateado natural, no teñido, ojos verdes, delgada pero fuerte. Es bailarina, posiblemente diseñadora de iluminación escénica. Su nombre es Nova Sterling. Utilicen imágenes de seguridad, redes sociales, cualquier recurso que necesiten. Quiero saber dónde está y quiero saberlo ahora. Un técnico más joven, de pelo despeinado y con gafas, dudó antes de hablar. Señor Kane, necesitaremos más detalles para limitar la búsqueda. ¿Tiene alguna característica distintiva, cuentas en redes sociales, una dirección, algo? Encuéntrela, interrumpió Elias, su voz aguda como el hielo, sus ojos brillando con algo peligrosamente cercano a la obsesión.
No me importa cómo, use el reconocimiento facial, piratee las cámaras de vigilancia si es necesario. Quiero los resultados en 24 horas, ahora váyanse. El equipo asintió, sin atreverse a hacerle más preguntas, y rápidamente salió de la habitación. Elías se recostó en su silla, volviéndose hacia la ventana, su mirada distante pero ardiente con una fijación desconocida. Se imaginó a Nova bailando bajo las luces que él había creado, rayos rojos y violetas que se entrelazaban alrededor de su cuerpo como si fuera una actuación pensada únicamente para él. Sacudió la cabeza, intentando disipar la imagen, pero ésta seguía volviendo, cada vez más clara y vívida. ¿Qué me estás haciendo, Nova?, murmuró, apretando los dedos alrededor de la tira de LED violeta hasta que sus nudillos se pusieron blancos. A 30 kilómetros de la ciudad, Nova Sterling se encontraba sentada en una habitación de motel destartalada en las afueras de la ciudad. Las paredes estaban desconchadas y amarillentas por el paso del tiempo. La habitación estaba amueblada únicamente con una cama individual cubierta con sábanas gastadas y una mesa de madera rayada. La luz roja de neón del letrero parpadeante de un motel que había afuera se derramaba por la ventana y arrojaba un brillo fantasmal sobre su cabello plateado, haciéndolo brillar como la luz de la luna sobre el agua. Abrió su computadora portátil y movió los dedos rápidamente sobre el teclado mientras trabajaba en un nuevo diseño de iluminación para una próxima actuación en el Outer Fringe Music Festival. La música sonaba en sus auriculares, pero sus ojos verdes no estaban realmente concentrados en la pantalla. Estaban nublados, perdidos en un recuerdo que deseaba borrar desesperadamente la noche anterior con Elias Kane. Se maldijo a sí misma en voz baja. «Eres una idiota, Nova», murmuró, cerrando la computadora portátil de golpe con un fuerte golpe. ¿Por qué lo había dejado entrar en su mundo? Una noche con Elías había sido el mayor error que había cometido en su vida. Durante los últimos 10 años había vivido libremente, escapando de todas las cadenas que intentaban atarla, ya fuera la familia, los contratos o el sistema cruel que una vez la había dominado. Elias Kane, con sus trajes caros, su colonia embriagadora y esos ojos penetrantes de color gris acero, era todo lo que temía y la encarnación del mundo del que había pasado toda su vida huyendo. Un mundo en el que una vez la obligaron a bailar y diseñar luces hasta que se desplomó de agotamiento cuando tenía 12 años. Un mundo en el que su familia la vendió a una empresa de entretenimiento para pagar sus deudas. Ella escapó el día de su 16 cumpleaños y juró no dejar que nadie la controlara nunca más. Y, sin embargo, Elías había destrozado esos muros en una sola noche. Nova se levantó de la cama y salió al pequeño balcón del motel, dejando que el viento frío le mordiera la piel. El aire olía a diésel de la autopista cercana, pero al menos le despejó la cabeza. Necesitaba olvidarlo, necesitaba centrarse en su vida, la que nadie más podía tocar. Pero cada vez que cerraba los ojos, sentía el calor de sus manos en su cintura, escuchaba su voz profunda y áspera susurrar contra su oído: «No eres como nadie que haya conocido». Las palabras la atravesaron como una espada, dulces y peligrosas a la vez. «No», se dijo a sí misma, agarrándose a la barandilla de metal oxidado. «Es solo otro cabrón rico y arrogante. Se olvidará de ti. Él tiene que olvidarse de ti». Pero en el fondo, ella sabía que eso no era cierto. Elias Kane no era el tipo de hombre que dejaba pasar las cosas fácilmente. Ella lo había visto en la forma en que la miraba, como un depredador obsesionado con su presa. Se quedó en su oficina, revisando correos electrónicos, revisando informes del equipo técnico. Pero cada minuto que pasaba sin noticias de Nova lo inquietaba más. Caminaba de un lado a otro con las manos en los bolsillos y la mirada fija en la ciudad que se extendía a sus pies. Al caer la noche, estaba sentado en el elegante sofá de cuero que había en un rincón de su despacho, con un vaso de whisky en la mano, pero no bebía. Su mirada permanecía fija en la tira de LED violeta que había sobre su escritorio. Finalmente, el cansancio lo sumió en un sueño ligero. Y en sus sueños, ella apareció. Nova, bailando en la oscuridad, su cuerpo iluminado únicamente por las luces que él controlaba, rayos rojos y violetas que la envolvían como cintas de fuego. Ella se volvió hacia él, sus ojos verdes brillaban y sonrió con una sonrisa suave y desafiante. Elías se despertó de golpe, con el sudor humedeciéndole la frente y el corazón latiendo erráticamente. Con un fuerte golpe, golpeó el escritorio con el puño. Necesitaba encontrarla, no por un deseo fugaz, sino por algo más profundo, algo que no podía nombrar.
una fijación que se hacía más fuerte a cada segundo. A la mañana siguiente, su equipo técnico finalmente le entregó un mensaje. La encontramos. Nova Sterling se presentará en el Outer Fringe Music Festival esta noche, a las 8 de la tarde, en el escenario principal. Elías se levantó de su silla de golpe, con los ojos ardiendo con un fuego renovado. Sin dudarlo, cogió su chaqueta, se subió al coche y se dirigió directamente al festival, un recinto industrial reconvertido a 40 minutos de la ciudad. Ahora se había transformado en un caótico país de las maravillas con escenarios temporales, paredes pintadas de neón y un mar de excéntricos asistentes al festival que se movían bajo luces intermitentes. Y en algún lugar de esa multitud estaba Nova. La encontraría. Cuando Elías llegó, el festival ya estaba en pleno apogeo. La música electrónica vibraba en el aire, los graves profundos vibraban en el suelo, mientras las luces de varios escenarios pequeños parpadeaban sobre la multitud que bailaba desenfrenada. Se abrió paso entre el mar de cuerpos, sus ojos gris acero escudriñando el caos, chicas con el pelo teñido de neón, hombres cubiertos de piercings, artistas callejeros gritando letras a través de altavoces portátiles. Y entonces la vio. En un escenario en medio de un solar abierto, bajo tiras de luces LED de color carmesí y verde azulado, ella se había diseñado a sí misma para bailar al estilo Nova. Sus movimientos eran fluidos pero poderosos, su cabello plateado caía en cascada en la noche como una cascada de luz. Su baile no era solo movimiento, era una historia, una liberación. Y Elías sintió que se le aceleraba el pulso como si ella lo estuviera llevando a un mundo que nunca había conocido. Se quedó de pie entre la multitud, inmóvil, con la mirada fija en ella. Su traje negro estaba fuera de lugar entre el sucio atuendo festivo que lo rodeaba, pero no le importaban las miradas curiosas ni los comentarios susurrados. Solo veía a Nova en la forma en que giraba, en la forma en que las luces la abrazaban como a una amante, en la forma en que parecía pertenecer a un mundo mucho más allá de su alcance. Cuando la música se desvaneció, ella hizo una leve reverencia, su cabello plateado cayó sobre su rostro y la multitud estalló en aplausos. Elías no aplaudió, solo se quedó allí esperando, con la respiración agitada. Nova bajó del escenario, secándose el sudor de la frente con la manga de su ajustado top negro. Sus botas de suela gruesa resonaron suavemente contra la improvisada plataforma de madera. El público aún la aplaudía, pero ella no se demoró en escuchar los elogios. Se colgó la mochila al hombro y se movió rápidamente, como siempre lo hacía después de una actuación. Pero entonces, una figura alta le bloqueó el paso. Elías Kane estaba allí, sus ojos grises brillando bajo las luces intermitentes del festival, sus rasgos afilados más definidos en las sombras. Nova, dijo, su voz profunda, firme e inquebrantable, su nombre saliendo de su lengua como una declaración. Nova se quedó paralizada, sus ojos brillaban con cautela e incredulidad. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó con voz fría pero que delataba un ligero temblor. Elías se acercó un paso más, sin inmutarse por los curiosos espectadores. Te fuiste sin decir una palabra, dijo, su tono era tranquilo pero tenía un peso implacable. Necesito saber por qué. ¿Por qué huiste de mí? Nova se burló, girando la cabeza hacia otro lado, su cabello plateado cayendo en cascada sobre su hombro. No te pertenezco ni a ti ni a nadie, Elías Kane. No pierdas tu tiempo. Pero Elías no la dejó escapar. Él extendió la mano y la agarró de la muñeca sin demasiada fuerza, pero con la suficiente para evitar que se le escapara. Ella inhaló con fuerza, sus ojos se encontraron y el espacio entre ellos se redujo hasta que pudo sentir su calor contra su piel. Me cambiaste, murmuró él, con la voz ronca, cruda por algo innegable. Una noche contigo y no puedo soltarte. ¿No lo ves? Nova lo miró a los ojos, su respiración era irregular. Quería alejarse, huir como siempre lo hacía. Pero algo en su mirada, algo feroz, casi herido, la mantuvo en su sitio. Y entonces, como una tormenta que se desata, Elías cerró la distancia, sus labios chocando contra los de ella en un beso abrasador y urgente. La multitud que los rodeaba se desvaneció. Solo había las luces destellantes del festival, el ritmo palpitante de su corazón y el sabor cálido de él, embriagador, imposible de ignorar. Por un momento fugaz, Nova le devolvió el beso, sus dedos agarrando la tela de su traje, su cuerpo fundiéndose en el de él como atraído por el instinto. Pero entonces la realidad la golpeó como una bofetada fría. Ella lo apartó de un empujón, con los ojos muy abiertos por el pánico.
No hagas eso, susurró con voz temblorosa y los labios todavía ardiendo por su contacto. Antes de que Elías pudiera reaccionar, giró sobre sus talones y desapareció en los oscuros callejones del festival. Lo último que vio fue el brillo de su cabello plateado bajo las luces de neón antes de que desapareciera. Elías se quedó quieto, con la mano hormigueando por el lugar donde la había tocado y la respiración entrecortada. Lentamente, sus dedos se cerraron en un puño y una lenta sonrisa se extendió por sus labios, no su habitual sonrisa arrogante, sino algo más oscuro, algo mezclado con obsesión. Sacó su teléfono y llamó a su equipo. Su voz era tranquila, pero sus palabras tenían un tono autoritario. Rastréenla, no quiero que se escape otra vez. Averiguar todo, su pasado, su presente, cada detalle. Sabía que estaba cruzando la línea, pero no le importaba. Nova había encendido algo dentro de él, algo que no podía extinguir, y no se detendría hasta que ella le perteneciera. Al día siguiente, Elías recibió un informe detallado de su equipo técnico. Habían pirateado bases de datos antiguas y descubierto los registros del pasado enterrados de Nova Sterling sobre una joven que fue vendida por su familia a una pequeña empresa de entretenimiento a los 12 años, obligada a bailar y diseñar luces hasta el agotamiento y que escapó a los 16. Desde entonces, había vivido como un fantasma, sin identidad ni vínculos. Elías estaba sentado en su oficina, leyendo cada palabra en la pantalla, su expresión se oscureció. La imaginó como una niña, una chica de cabello plateado, usada y descartada por un mundo cruel, y algo en lo profundo de él retorció una necesidad posesiva y consumidora, no solo de encontrarla, sino de protegerla, de conservarla. Se paró junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad abajo, sus dedos envolvieron las tiras de LED violetas que ella había dejado atrás. «Eres mi luz», murmuró en voz baja y melancólica, un juramento susurrado en la oscuridad. Ya no solo quería encontrar a Nova. Quería hacer la suya, sin importar el costo. Tercera parte, la propuesta inesperada. La ciudad se extendía bajo Elías Kane como una interminable alfombra de luz, los rascacielos brillaban a través de las enormes ventanas de cristal de su ático. Desde el último piso de la sede de Kane Entertainment, estaba de pie frente a la ventana, con un vaso de whisky en la mano, sus ojos gris acero oscurecidos por una obsesión que ya no podía ocultar. Nova Sterling, la enigmática mujer de cabello plateado que había desaparecido del festival de música underground la noche anterior, seguía en el centro de sus pensamientos. Elías nunca había sido un hombre que dejara que las emociones dictaran sus acciones, pero Nova había roto todas las reglas que se había impuesto y no le permitiría escapar de nuevo. Después de que ella huyera, Elías había actuado con rapidez. Ejerciendo todo el poder de Kane Entertainment, ordenó a sus equipos legales y financieros que adquirieran los pequeños locales de espectáculos que Nova frecuentaba, clubes clandestinos, almacenes reconvertidos y escenarios independientes en las afueras de la ciudad. Canceló sistemáticamente sus citas, no para destruir su carrera, sino para obligarla a enfrentarse a él. Elías sabía que estaba jugando un juego peligroso, pero no tenía otra opción. Ella era la luz sin la cual no podía vivir y haría lo que fuera necesario para conservarla. Mientras tanto, en un motel destartalado en las afueras de la ciudad, Nova Sterling estaba sentada en una cama que crujía, con sus ojos verdes fijos en la pantalla de su portátil. Los correos electrónicos seguían llegando uno tras otro, notificándole que sus actuaciones habían sido canceladas abruptamente. Cada mensaje era otra cuchilla que cortaba la libertad que tanto apreciaba. Elías Kane, murmuró, con la voz cargada de furia e impotencia. Sabía que él estaba detrás de todo aquello. Nadie más tenía el poder ni el motivo para hacer algo así. Apretó los puños y su cabello plateado le cayó sobre la cara mientras la frustración crecía en su interior. Quería correr como siempre lo hacía, pero esta vez no había ningún lugar a donde ir. Esa noche, cuando Nova salió del motel hacia el callejón poco iluminado, un elegante todoterreno negro se detuvo frente a ella. De la puerta salieron 3 hombres con trajes negros a medida, con movimientos precisos y profesionales. Uno de ellos habló con voz tranquila y controlada: «Señorita Sterling. El señor Kane desea verla. Por favor, vengan con nosotros». Nova dio un paso atrás, sus ojos brillaban desafiantes. «No voy a ir a ninguna parte», dijo, agarrando la correa de su mochila, pero el hombre simplemente inclinó la cabeza, haciendo una señal a sus colegas. Antes de que pudiera reaccionar, la guiaron hacia el interior del vehículo con firmeza, pero sin forzarla. Nova no se defendió, sabía que sería inútil.
Las luces de la ciudad se difuminaron frente a las ventanas tintadas mientras el todoterreno aceleraba hacia su destino, el ático de Elías. Cuando la puerta del ascensor se abrió, Nova entró en un mundo muy distinto al suyo. Los pisos de madera pulida brillaban bajo una suave iluminación, los muebles minimalistas pero lujosos llenaban el amplio espacio y las imponentes paredes de vidrio revelaban un panorama impresionante del horizonte de la ciudad. Elías estaba de pie cerca de la ventana, de espaldas a ella. Vestido con una camisa negra de vestir con las mangas arremangadas, ya no era el impecable director ejecutivo. Era un hombre nervioso, con el cuerpo tenso por una silenciosa desesperación. Al oír sus pasos, se dio la vuelta y la miró fijamente, con una mirada intensa e inquebrantable. Nova, dijo, con voz ronca y profunda mientras daba un paso hacia ella. Ella se mantuvo firme, con expresión fría, aunque el latido de su corazón la traicionaba. ¿Qué diablos estás haciendo, Elías? Exigió saber. Cancelando mis shows, arrastrándome hasta aquí, ¿crees que soy una marioneta que puedes controlar? Elías se detuvo a unos metros de distancia, con las manos metidas en los bolsillos, sin apartar la mirada. No quiero que sigas corriendo, dijo, con voz suave pero firme. Te di la oportunidad de marcharte, pero sigues aquí, en mi cabeza, a cada momento. Nova soltó una risa aguda y amarga, girando la cara hacia otro lado. Estás loca. No te pertenezco. Pero Elías se acercó más, tan cerca que ella podía sentir el calor de su presencia. Y entonces, para su absoluta sorpresa, hizo algo que ella nunca esperó. Se arrodilló ante ella. Nova se quedó sin aliento y sus ojos verdes se abrieron de par en par cuando él le tomó la mano. No quiero ser tu dueño, Nova, dijo en voz baja y firme, mientras su pulgar le acariciaba los dedos. Quiero que seas mi esposa. Déjame darte una vida en la que nunca más tengas que correr. El aire en la habitación parecía congelarse. Nova miró a Elías, el hombre más poderoso que había conocido, arrodillado ante ella, sus ojos llenos de una honestidad tan cruda que era casi dolorosa. Pero ella negó con la cabeza, apartando la mano de la de él, con voz temblorosa. No te creo. Solo quieres controlarme, como todos los demás antes que tú. No necesito tu mundo, Elías. Necesito mi libertad. Se dio la vuelta para irse, pero Elías se quedó de pie, agarrándola por los hombros y tirándola hacia atrás. No te obligaré, dijo con voz áspera y tensa, pero te demostraré que soy diferente. Te protegeré de tu pasado y te dejaré crear libremente en mi mundo. Solo dame una oportunidad. Nova quiso resistirse, quiso correr como siempre lo hacía, pero algo en su voz la hizo dudar. Luchó consigo misma porque la necesidad de libertad había sido su existencia durante toda su existencia. Sin embargo, los sentimientos crecientes que tenía por Elías la inquietaban. Él no era como su familia, no era como aquellos que la habían utilizado antes, pero ella todavía tenía miedo de que si se quedaba, se perdería a sí misma. El silencio entre ellos se rompió cuando sonó el teléfono de Elías. Frunció el ceño mientras miraba la pantalla, su expresión se oscureció. ¿Qué pasa?, preguntó Nova con un tono cauteloso en la voz. Elías la miró con una mirada indescifrable. Tu familia te encontró. Nova se puso rígida y se le heló la sangre. Es imposible, susurró, dando un paso atrás. No saben dónde estoy. Pero Elías la apretó con más fuerza y la dejó quieta. Lo saben, dijo con gravedad. Se pusieron en contacto con mi equipo y exigieron que regresaras para saldar sus deudas actuando para su empresa. Nova tembló, los recuerdos se apoderaron de sus interminables actuaciones, las amenazas de sus padres cada vez que ella se negaba. No volveré, dijo con voz entrecortada. La mandíbula de Elías se tensó, su agarre fue firme pero tranquilizador. No te tocarán, prometió, sus ojos gris acero ardían con furia silenciosa. Lo prometo. Al día siguiente, la familia de Nova llegó a la sede de Kane Entertainment. Richard Sterling, su padre, un hombre de rostro severo y ojos fríos y calculadores, entró en la sala de conferencias, flanqueado por abogados y una mujer de aspecto frágil, su madre. Exigieron ver a Nova. Elías estaba de pie al frente de la sala, con una postura imponente y una mirada afilada como una espada. Ella es mi hija, gruñó Richard. Está en deuda con nosotros.
Hemos invertido en su talento y ahora tiene que pagarnos trabajando para nuestra empresa. Elías soltó una risa fría y sin humor. Ella no te debe nada, dijo con voz gélida. Nova es mía y no tienes derecho a exigirle nada. Richard abrió la boca para discutir, pero Elías levantó una mano. Un momento después, su asistente colocó una carpeta gruesa sobre la mesa. Esto, dijo Elías con suavidad, es la prueba de su explotación, contratos ilegales, violaciones del trabajo infantil, una llamada telefónica mía a la prensa y toda su familia quedará arruinada. La tensión en la sala era sofocante. El rostro de Richard palideció. Miró a Elías con odio hirviente, pero al final no tuvo otra opción. Sin decir una palabra más, dio media vuelta y salió furioso, seguido en silencio por su séquito. Cuando la puerta se cerró, Elías exhaló y se volvió hacia Nova, que estaba parada en un rincón de la habitación, con una expresión indescifrable y emociones arremolinándose en sus ojos verdes. No tenías por qué hacerlo, murmuró. Elías dio un paso adelante y le rozó suavemente la mejilla con los dedos. Lo hice porque quiero que estés a salvo, dijo, ahora con voz más tranquila, porque no soporto la idea de que alguien te haga daño. Por primera vez, Nova lo vio no solo como un poderoso director ejecutivo, sino como un hombre dispuesto a protegerla sin exigir nada a cambio. Se le encogió el corazón, pero aún así dudó. Elías lo vio y no la presionó para que respondiera. Piénsalo, dijo en voz baja. Esperaré. Esa noche, Elías llevó a Nova a la azotea de su ático. Por encima de ellos, las estrellas artificiales centelleaban en un intrincado sistema de iluminación que él había diseñado solo para ella. Nova estaba de pie bajo el resplandor, la suave luz iluminaba su cabello plateado, haciéndola parecer un ángel caído. Elías dio un paso adelante, su mirada ardiente, pero tierna. Nova, dijo con voz profunda y firme. Te necesito más que cualquier éxito que haya tenido jamás. Le tomó la mano. Cásate conmigo, porque te amo. Nova lo miró fijamente, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Por un momento, luchó contra sí misma entre la libertad o el amor, entre huir o quedarse. Pero entonces lo miró a los ojos y por primera vez, vio algo que nunca había visto en nadie más, algo real. Elías, susurró con voz temblorosa. Yo también te amo. Una sonrisa suave, casi incrédula, se dibujó en sus labios mientras asentía. Sí, me casaré contigo. Elías exhaló como si finalmente se hubiera quitado un peso que no se había dado cuenta que llevaba encima. La abrazó y le cogió los labios en un beso profundo y apasionado, lleno de pasión, de promesas, de algo que ninguno de los dos había conocido nunca. Y bajo las brillantes estrellas artificiales, dos almas perdidas encontraron el camino a casa. Cuarta parte. Matrimonio y secretos revelados. El teatro abandonado se alzaba en silencio en el corazón del distrito artístico de la ciudad, una reliquia olvidada que Elías Kane y Nova Sterling habían transformado en un monumento a su amor. Elías había comprado el lugar no con fines lucrativos, sino para convertirlo en el lugar donde intercambiarían sus votos. Era un lugar salvaje, indómito y exclusivamente suyo. Las paredes, que antes estaban descoloridas, ahora estaban adornadas con tiras de LED que Nova había diseñado ella misma, entrelazando luces carmesí, violetas y plateadas para crear una atmósfera romántica y misteriosa a la vez. La música, creada por los mejores productores de Elías, no fue un éxito comercial, sino una mezcla etérea de profundos ritmos electrónicos y melodías de violín cautivadoras compuestas solo para ellos. No hubo decoraciones extravagantes, ni cientos de invitados, ni tradiciones elaboradas, solo una pequeña reunión de amigos cercanos, artistas colegas que habían caminado junto a Nova y un amor lo suficientemente intenso como para unir a dos almas perdidas. Nova estaba de pie frente al espejo en el vestidor, sus ojos verde esmeralda brillaban mientras miraba su reflejo. Su vestido de novia era tan poco convencional como ella, una elegante seda negra que se ajustaba a su figura. Bordado con rayas plateadas que recordaban a las luces que adoraba, la larga cola apenas rozaba el suelo y su cabello naturalmente plateado caía libremente en cascada por su espalda. No necesitaba joyas elaboradas. Ella ya era una obra maestra. Elías entró, haciendo caso omiso de la antigua superstición de no ver a la novia antes de la ceremonia. Vestía un sencillo traje negro sin corbata, su pelo negro ligeramente alborotado y sus ojos gris acero fijos en ella como si fuera el centro de su universo. «Eres impresionante», murmuró,
acercándose y acariciando suavemente su mejilla con los dedos. Nova sonrió con picardía, su tono era burlón. No tienes paciencia, ¿verdad? Los labios de Elías se curvaron en una sonrisa burlona. No cuando se trata de ti. La abrazó y, por un momento, simplemente existieron envueltos en la intimidad silenciosa que solo ellos entendían. La ceremonia fue breve, pero cada palabra tenía peso. Bajo las luces parpadeantes, Elías y Nova intercambiaron sus votos. Nova, dijo Elías con voz profunda y firme. Eres la luz que me sacó de la oscuridad. Te amaré, te protegeré y estaré a tu lado hasta mi último aliento. Los ojos de Nova brillaron con lágrimas contenidas. Elías, susurró, su voz temblaba de emoción. Eres el hogar que nunca supe que necesitaba. Estaré a tu lado por siempre. Intercambiaron anillos, 2 bandas de plata grabadas con pequeñas estrellas. Y mientras sellaban sus votos con un beso bajo las luces brillantes, el teatro abandonado pareció cobrar vida, como si su amor hubiera devuelto la vida a sus paredes huecas. Su noche de boda se desarrolló en un pequeño loft dentro del teatro, un espacio que habían preparado para ellos mismos. La habitación era íntima y cálida, decorada con luces LED violetas que se reflejaban en las sábanas de seda oscura de su cama. Elías cerró la puerta detrás de ellos, abrazó a Nova y sus labios capturaron los de ella en un beso profundo y pausado. Eres mi esposa, murmuró contra su piel, con voz ronca, sus manos trazando la curva de su columna vertebral. Nova se derritió contra él, sus delgados brazos rodearon su cuello, rindiéndose a la tormenta de emociones que surgía entre ellos. Esa noche, Elías demostró que su amor ya no era una cuestión de posesión, sino de devoción, inquebrantable e infinita. Cada caricia, cada promesa susurrada era un juramento de que la amaría toda la vida. Nova se entregó por completo, su amor expresado a través de cada gemido sin aliento, cada confesión susurrada. Eres todo para mí, murmuró ella, mirándolo con sus luminosos ojos verdes. Se perdieron el uno en el otro, en la pasión y el amor, como si el mundo más allá de su abrazo ya no existiera. Pero la felicidad fue fugaz. A la mañana siguiente, Elías se despertó temprano. La suave luz matinal proyectaba un brillo dorado sobre el rostro apacible de Nova, que dormía en sus brazos. Sonrió y le apartó un mechón de cabello plateado de la mejilla. Pero entonces sonó su teléfono y su expresión se ensombreció cuando lo tomó. Al leer el mensaje, se le tensó la mandíbula. Geraisen Media ha lanzado un ultimátum. Tienen información sobre Nova y amenazan con revelarla. Tenemos 24 horas. Elías se incorporó lentamente, con cuidado de no despertarla. Pero Nova se movió, percibiendo el cambio en su energía. Sus pestañas se abrieron y de inmediato percibió la tensión en su postura. ¿Qué es?, preguntó. Su voz aún estaba cargada de sueño, pero sus ojos brillaban con una cautela instintiva. Elías suspiró y le entregó el teléfono. Ella lo tomó y sus dedos temblaron mientras leía el mensaje. Adjunto había un archivo con evidencia que la vinculaba con Geraisen Media, una empresa de entretenimiento rival de su infancia. Los documentos la acusaban de estar involucrada en el robo de millones de dólares a artistas e inversores, un delito que Geraisen Media amenazaba con utilizar en su contra a menos que Elías la entregara. El mensaje terminaba con una advertencia escalofriante. Entregue a Nova Sterling en 24 horas para que podamos procesarla por su participación en el caso de malversación de fondos o lo haremos público. Si se niega, expondremos su pasado e inventaremos acusaciones adicionales para destruir a Kane Entertainment. Sus acciones se desplomarán y usted lo perderá todo. Nova palideció y sus manos temblaron cuando el teléfono se le resbaló de las manos y cayó sobre la cama. No pueden hacer esto, susurró con voz cargada de incredulidad y miedo. Pero en el fondo, sabía que podían. Los medios de comunicación siempre habían sido su mayor temor, los flashes de las cámaras, las preguntas incesantes, el juicio de las masas. Cuando era más joven, su familia la había empujado al centro de atención, obligándola a responder entrevistas de prensa sobre su talento cuando lo único que ella quería era desaparecer. Había pasado años huyendo de ese mundo, viviendo en las sombras para evitar la mirada implacable del ojo público. Elías tomó sus manos temblorosas entre las suyas, en voz baja pero resuelta. Sé que están tratando de incriminarte, Nova, pero sé que no fuiste tú quien hizo esto. Inhaló con fuerza, obligándose a controlar su respiración. No he malversado nada, dijo,
con voz apenas por encima de un susurro. Cuando trabajaba para ellos, diseñaba iluminación para grandes producciones. Un día, por accidente, vi correos electrónicos internos e informes financieros sospechosos en el escritorio de mi gerente que no cuadraban. Estaban canalizando dinero de artistas e inversores a través de contratos falsos. Nunca dije nada porque tenía miedo. Pero ellos sabían que yo lo había visto y ahora quieren venganza. Quieren convertirme en chivo expiatorio. Elías apretó más fuerte sus ojos grises y destelló una furia apenas contenida. Tienen miedo de lo que tú sabes, dijo con voz de acero. Creen que si me fuerzan la mano, los entregaré para proteger mi negocio, que les permitiré que los entierren como lo intentó una vez su familia. Nova tragó saliva con fuerza, los recuerdos de la corrupción de Horizon Media volvieron a aparecer, los correos electrónicos confidenciales, los informes falsificados, las conversaciones susurradas entre ejecutivos que ella había fingido no escuchar. Nunca planeé exponerlos, murmuró, pero aún están asustados. La expresión de Elías se endureció. No tendrían la oportunidad. Su agarre en sus manos se hizo más fuerte con tranquila determinación. Yo me encargaré de ello. Rápidamente idearon un contraataque. Elías convocó a los equipos legales y técnicos de Kane Entertainment al cine abandonado, transformándolo en un centro de comando temporal. Nova se sentó a su lado, con tensión en sus ojos verde esmeralda mientras el equipo técnico comenzaba a prepararse para infiltrarse en los sistemas de Horizon Media. Elías se coordinó con su personal y elaboró una estrategia mediática para combatir las falsas acusaciones. Pero la presión aumentó cuando Horizon publicó su primer artículo en línea acusando a Kane Entertainment de albergar a una bailarina con un pasado oscuro vinculado a delitos financieros. El enfrentamiento con Horizon Media llegó a su punto álgido al día siguiente. Elías y Nova se trasladaron a la sede de Kane Entertainment mientras la situación se descontrolaba cada vez más. Horizon organizó una conferencia de prensa en directo a gran escala que se transmitió por todas las plataformas de medios. En la sala de conferencias principal de Kane Entertainment, una pantalla gigante mostraba a Victor Grayson, el director ejecutivo de Horizon, un hombre de unos 50 años con el pelo plateado peinado hacia atrás y una sonrisa maliciosa. Su voz rezumaba burla mientras resonaba por los altavoces. ¿Elías Kane cree que puede proteger a Nova Sterling? Es una ladrona, una traidora que trabajó para nosotros y huyó con nuestros secretos. Pero eso es solo el principio. Kane Entertainment la ha estado encubriendo, malversando fondos de inversores y utilizando su poder para ocultar la verdad. Un murmullo de conmoción se extendió entre la audiencia de la prensa online y los periodistas lanzaron preguntas rápidas. En el mercado de valores, las acciones de Kane Entertainment comenzaron a desplomarse, cayendo más del 25% en cuestión de minutos. Elías permaneció rígido frente a la pantalla, con el rostro indescifrable, pero sus puños apretados contaban una historia diferente. Se volvió hacia Nova, que estaba sentada en un rincón de la sala, con las manos agarrándose la cabeza y los ojos muy abiertos por el terror. Esto es culpa mía, susurró, con lágrimas en el rostro. No debería haberte involucrado en esto. Los medios de comunicación me van a destruir, Elías. Víctor no había terminado. Levantó una pila de documentos inventados y sonrió aún más. Nova Sterling no es solo una bailarina. Ella guarda secretos que podrían arruinar los secretos de Horizon Media que nos robó. Elías Kane cree que puede usarla en nuestra contra, pero hoy terminaremos con esto. Entrégasela, Elías, o publicaremos los vídeos y grabaciones, todo lo que tenemos. Queremos que se calle antes de que pueda destruirnos. Y que esto sirva de recordatorio, Kane Entertainment no puede ganar contra nosotros. Si no la dejas en una hora, tu empresa arderá. La prensa estalló en caos. Las redes sociales estallaron con publicaciones negativas sobre Elías. Las acciones de Kane Entertainment cayeron otro 15%, alcanzando una caída del 40% en menos de 30 minutos, amenazando con derrumbar el imperio que Elías había construido. Los grandes inversores empezaron a retirarse. Los teléfonos no paraban de sonar. Los muros se cerraban. Elías sintió el peso aplastante de todo, pero permaneció inmóvil. Se acercó a Nova, se arrodilló ante ella y le levantó suavemente el rostro para que lo mirara a los ojos. Esto no es tu culpa, murmuró con voz firme. Yo te elegí y no dejaré que te alejen de mí.
Nova lo miró fijamente, las lágrimas seguían cayendo, pero luego inhaló con fuerza y algo en sus ojos cambió. Resolución. Determinación. Elías, dijo con voz temblorosa pero clara. Creen que soy débil. Ellos saben cuál es mi mayor miedo a enfrentarme a los medios, pero puedo usarlo en su contra. Voy a exponerlos, aquí y ahora. Elías se quedó helado. Nova, dijo, agarrándole las manos. No tienes que hacer esto. El equipo técnico y yo podemos encargarnos de ello. No tienes por qué ponerte delante de las cámaras. Sé que eso te aterroriza. Pero Nova negó con la cabeza. No, Elías, puedo hacerlo. Esperan que corra, pero esta vez los enfrentaré por ti. Me diste la fuerza para contraatacar. Déjame hacer esto. Elías la observó, con el corazón encogido. Quería protegerla, pero el fuego en sus ojos le decía que eso de levantarse y contraatacar era algo que ella tenía que hacer. No solo para salvarlo, sino para enfrentar finalmente su pasado. Está bien, dijo con la voz cargada de emoción. Pero estaré allí contigo. La voz de Víctor resonó en los altavoces una vez más. Se te acaba el tiempo, Elías. Entrégasela o publicaremos las imágenes de Nova Sterling confesando todo ante la cámara hace 10 años. Ella nos traicionó y ahora pagará. Elías se dirigió a su equipo técnico. Hackeó su transmisión en vivo. Utilicemos todo lo que tenemos. Ryan, el técnico principal, asintió con la cabeza, con los dedos sobre el teclado. Nova estaba de pie junto a Elías, recordando detalles de su tiempo en Geraisen. Usaron una contraseña vieja de cuando trabajaba allí, Geraisen Star 12. Pruébala, dijo con voz temblorosa pero firme. Ryan la tecleó. Pasaron unos segundos. Entonces, se permitió el acceso. El equipo de Elías interceptó la transmisión de Geraisen. La pantalla parpadeó. La cara engreída de Víctor desapareció. Y en su lugar apareció Nova. Su cabello plateado brillaba bajo las luces del estudio. La prensa guardó silencio. Mi nombre es Nova Sterling, comenzó, con voz temblorosa y luego se tranquilizó. Trabajé para Geraisen Media cuando era niño, bajo la presión de mi familia. Me obligaron a diseñar iluminación escénica para grandes producciones. Malversaron dinero de artistas e inversores y luego me descartaron cuando ya no era útil. Elías Kane nunca me golpeó. Me salvó de ellos. Geraisen quiere silenciarme para que no pueda revelar la verdad sobre sus crímenes. Se volvió hacia la cámara, con sus ojos verdes encendidos. Pero ya no quiero correr más. Aquí está la prueba. El equipo de Elías desplegó todo lo que tenía a su alcance. La transmisión pirateada mostró documentos clasificados, contratos ilegales, correos electrónicos internos, transferencias bancarias que vinculaban a los ejecutivos de Geraisen con fraudes financieros. Pruebas escandalosas, innegables y condenatorias. Nova continuó, su voz cada vez más fuerte. Intentaron destruir Kane Entertainment con mentiras. Pero hoy estoy aquí a pesar de mi mayor temor para poner fin a su engaño. Porque el hombre que estaba a mi lado me enseñó a pelear. Los gritos furiosos de Víctor resonaron en los altavoces. Se apresuró a recuperar el control, pero su sistema estaba bloqueado. La prensa se volvió contra él. Los periodistas bombardearon a Geraisen con preguntas. Las acciones de Geraisen Media se desplomaron, perdiendo miles de millones de dólares en cuestión de minutos. Las acciones de Elise se recuperaron y aumentaron a medida que el mundo se unía a él y a Nova. El rostro de Víctor palideció antes de que el vídeo cortara su imperio y se desmoronara ante sus ojos. La guerra había terminado y Elías había ganado. Cuando la pantalla se oscureció, Elías se volvió hacia Nova. Sin decir palabra, la atrajo hacia sus brazos, sosteniéndola como si fuera a desaparecer. No tenías por qué hacer eso, susurró con la voz cargada de emoción y los dedos enterrados en su cabello. Nova sonrió levemente contra su pecho, sus lágrimas caían ahora por una razón completamente diferente. Tenía miedo, Elías, pero tenía más miedo de perderte. Él levantó su barbilla y la besó profundamente, con fiereza, como un hombre que casi lo había perdido todo. No solo su compañía, sino también la de ella.
Y ahora ella era suya para siempre. Esa noche, en el teatro que se había convertido en su santuario, Elías y Nova yacían en su cama, mientras las luces LED violetas proyectaban estrellas en el techo. Casi lo pierdo todo, murmuró Elías, mientras sus dedos trazaban suaves patrones sobre su piel. Pero tú me salvaste. Nova sonrió, mientras las yemas de sus dedos dibujaban lentos círculos sobre su corazón. No, susurró. Nos salvamos el uno al otro. Se abrazaron fuerte, sabiendo que ninguna fuerza del mundo, ningún pasado, ningún enemigo, ningún miedo podría interponerse entre ellos otra vez. Quinta parte, juntos por siempre. La ciudad todavía brillaba con la misma intensidad que la noche en que Elias Kane y Nova Sterling se conocieron. Pero ahora sus luces ya no eran solo las luces LED destellantes de los clubes clandestinos o los cristales relucientes de la sede de Kane Entertainment. Ahora era el cálido resplandor de la casa que habían construido juntos, una casa moderna en las afueras de la ciudad, que combinaba a la perfección el estudio de iluminación de Nova con el espacio de grabación de Elías. No era solo un lugar para vivir. Era un testimonio del amor que habían luchado por un espacio donde el arte se encontraba con la realidad, donde la libertad se entrelazaba con el compromiso. Habían pasado años desde su fatídica batalla con Geraisen Media, desde el día en que Nova superó su mayor miedo para proteger a Elías, desde que forjaron una nueva vida juntos. Elías ya no era el frío y distante CEO de Kane Entertainment. A sus 41 años, todavía tenía la misma presencia magnética, su cabello negro azabache ahora espolvoreado con plata, sus ojos gris acero más suaves pero no menos intensos. Pero él había decidido dar un paso atrás en el imperio que había construido, confiando gran parte de las operaciones de la empresa a su equipo, dedicando más tiempo al papel que más apreciaba, el de esposo y padre. Nova, que ahora tiene 34 años, todavía conservaba el espíritu salvaje que una vez la definió. Su cabello plateado había crecido más, sus ojos esmeralda todavía ardían de pasión, pero había aprendido a equilibrar el arte con la maternidad, convirtiéndose en una versión de sí misma más fuerte y más completa. Su casa era una obra maestra viviente. En la planta baja se encontraba el estudio de iluminación de Nova, donde diseñaba elaborados montajes escénicos, a veces para artistas independientes, a veces para Kane Entertainment. Tiras de LED colgaban de las paredes y viejos equipos de iluminación se alzaban junto a tecnología de vanguardia, creando un espacio que era a la vez caótico y armonioso. En el piso de arriba, el estudio de grabación de Elías cobró vida con altavoces imponentes, una elegante consola de mezclas y paredes cubiertas con las obras de arte pintadas con luz de Nova, una sinfonía visual de su viaje. Entre estos dos mundos se encontraba el espacio que compartían, una amplia sala de estar con ventanales que iban del suelo al techo y conducían a una terraza en la azotea donde solían pasar tiempo con su hijo, Milo. Milo Kane Sterling, que ahora tiene 5 años, era una fusión perfecta de Elías y Nova. Había heredado el cabello oscuro de su padre, aunque con mechas plateadas de su madre, y sus ojos esmeralda brillaban con una picardía sin límites. Milo era un bailarín nato, su cuerpo se movía al ritmo de la música sin esfuerzo, como si el ritmo estuviera arraigado en su alma. También era muy ingenioso y a menudo bombardeaba a Elías con preguntas sobre cómo se creaba el sonido o le preguntaba a Nova por qué las luces cambiaban de color cuando las tocaba. Él era el puente entre sus dos mundos, la prueba viviente del amor que habían construido. Una tarde dorada, la luz del sol se filtraba a través de las ventanas de vidrio mientras Elías estaba sentado en su estudio, ajustando la mezcla final de una canción, algo que ya no hacía para el éxito comercial, sino para las personas que más le importaban. La canción era personal, creada no para las listas de éxitos, sino para Nova y Milo. De repente, la puerta se abrió de golpe. Milo entró corriendo, sus piececitos pisando el suelo de madera. «Papá, quiero hacer una actuación», anunció, con sus ojos verdes brillantes. Elías se rió entre dientes, dejando a un lado sus auriculares antes de sentar a su hijo en su regazo. «¿Una actuación, eh? Pero un espectáculo no sirve de nada sin tu madre, ¿verdad?», bromeó. Justo a tiempo, Nova apareció en la puerta, sosteniendo una tira de LED recién ensamblada, cuyo brillo violeta parpadeaba entre sus dedos. «¿Qué es eso que oigo sobre una actuación?», preguntó con un tono divertido en la voz. Elías se levantó, bajó a Milo y se acercó a ella. «Nuestra pequeña estrella quiere dar un espectáculo en la azotea». Nova levantó una ceja, fingiendo reflexionar. Luego sonrió. «Está bien, pero si hacemos esto, tienes que bailar, Milo».
Yo me encargo de las luces y tu padre se ocupa de la música. ¿De acuerdo? Milo asintió furiosamente antes de salir corriendo a buscar su equipo, un par de zapatos de baile viejos y una batuta luminosa que Nova había hecho solo para él. Esa noche, la azotea se transformó en un escenario. Nova colocó las tiras de luces LED a lo largo de la barandilla, un pequeño proyector que proyectaba estrellas en espiral contra el cielo nocturno. Elías subió los altavoces y los sincronizó con su computadora portátil, donde una pista recién terminada reproducía una suave melodía electrónica inspirada en la primera noche que vio a Nova bailar bajo las luces del club. Milo estaba de pie en el centro de la terraza, sus zapatos brillando bajo las luces de su madre, listo para estrenar su baile de superhéroe creado por él mismo. La música comenzó. Milo giró, saltó y blandió su bastón luminoso como si estuviera blandiendo un sable de energía pura. Nova ajustó las luces para que siguieran cada uno de sus movimientos, bañándolo en tonos carmesí y violeta. Elías se paró en los controles, observando con una sonrisa, interpretando al orgulloso público. La risa llenó el aire. Milo tropezó una vez, pero rápidamente se levantó, declarando, «Soy el superhéroe de la luz», lo que provocó que Elías y Nova se rieran a carcajadas. Cuando la canción terminó, Milo corrió hacia sus padres, envolvió sus brazos alrededor de las piernas de Nova antes de tirar de la mano de Elías. «¿Lo hice bien?», preguntó, con los ojos muy abiertos por la anticipación. Elías lo levantó sin esfuerzo y le dio un beso en la frente. «Mejor de lo que jamás imaginé». Nova le alisó el cabello hacia atrás, sus ojos llenos de calidez. «Eres la estrella más brillante, mi amor». Más tarde esa noche, después de que Milo se hubiera quedado dormido en el sofá de la terraza, Elías envolvió a Nova con sus brazos desde atrás. Se quedaron de pie junto a la barandilla, contemplando el horizonte de la ciudad, el lugar donde una vez habían sido almas perdidas en busca de algo que ninguno esperaba encontrar. El viento alborotó los mechones plateados de Nova mientras Elías se inclinaba y le susurraba al oído, «Desde una noche fatídica, me diste el mundo». Nova se giró y lo miró a los ojos, sus labios se curvaron en una suave sonrisa. «Y me diste la eternidad», murmuró, colocando la mano sobre su corazón y sintiendo su ritmo constante bajo su tacto. Se quedaron allí en silencio, observando el resplandor de la ciudad. La misma ciudad donde se conocieron por primera vez en un club clandestino, donde lucharon contra el pasado de Nova, donde se enfrentaron a Jeraísen Media, donde se enfrentaron a sus propios miedos y dudas. Elías ya no era el hombre que pensaba que el amor era una debilidad. Ahora era un padre que le enseñaba pacientemente a Milo a encender y apagar la luz, un marido que pasaba horas en el estudio ayudando a Nova a experimentar con nuevas técnicas de iluminación. Y Nova ya no era la chica que huía de todo. Había encontrado su libertad, no en el aislamiento, sino en los brazos de un hombre que la amaba incondicionalmente, en la risa de su hijo, en las noches que pasaban creando algo hermoso juntos. No eran perfectos. Elías todavía regañaba a Milo cuando se metía con el equipo del estudio. Nova todavía tenía días en los que se refugiaba en sus pensamientos, perdida en las sombras de su pasado. Pero siempre encontraban el camino de regreso el uno al otro. Cuando Milo cayó enfermo una noche, Elías se quedó despierto, abrazándolo mientras Nova cantaba suavemente una canción de cuna que rara vez usaba. Cuando Nova tuvo problemas con un diseño de iluminación fallido, Elías entró en su estudio sin decir palabra, puso una canción y la hizo bailar lentamente, derritiendo su frustración. Su vida estaba hecha de esos pequeños y hermosos momentos. Mañanas tranquilas en las que Elías preparaba panqueques mientras Nova dormía. Tardes en las que Milo dibujaba garabatos por todas las paredes del estudio, lo que daba lugar a limpiezas llenas de risas. Tardes pasadas en la azotea, contemplando las estrellas, compartiendo nuevos sueños. Kane Entertainment prosperó, pero Elías ya no le dio prioridad a todo lo demás. Dejó de lado el control y optó por volver temprano a casa con Nova y Milo. Su historia terminó en una noche tranquila. Milo dormía profundamente en los brazos de Nova y Elías estaba de pie junto a ellos, abrazándolos fuertemente. La ciudad se extendía ante ellos, con luces que centelleaban como ecos del viaje que habían emprendido. Desde un encuentro casual en un club, pasando por batallas libradas contra demonios del pasado y enemigos despiadados, hasta un amor que había sobrevivido a todo. Elías se inclinó y le dio un beso en la frente a Nova antes de susurrar, «Te he amado desde aquella primera noche y siempre lo haré». Los ojos esmeralda de Nova brillaron bajo las luces LED, su sonrisa era suave pero segura. «Yo también te amo»,
Elías. Para siempre. Y bajo las estrellas artificiales que Nova había creado, su amor ardía tan brillante como siempre, inquebrantable, inquebrantable, infinito. Milo se movió entre ellos, suspirando satisfecho. Su familia estaba unida y su amor era eterno. Comparte tu opinión sobre la historia en los comentarios a continuación. Si crees que el amor verdadero puede soportar todas las pruebas y, a veces, comienza de la manera más sencilla, no olvides darle me gusta y compartir esta historia con tus amigos. Para no perderte nunca historias conmovedoras y significativas, suscríbete a nuestro canal y ayúdanos a difundir mensajes de amor y calidez para todos. Apreciemos juntos los hermosos momentos de la vida y el amor.